Mi nombre es Carlos Alberto Alcántara González, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad de Yacambú. Hoy voy a exponer en la materia de Derecho Privado Internacional el tema 5, que es el recurso de casación, fraude a la ley, concepto, origen y elemento. El recurso de casación. Puede darse la casación por violación de leyes extranjeras al ser aplicadas estas. La contestación tiene que ser afirmativa y se da en los casos en que nuestra ley manda aplicar las leyes extranjeras. Ya la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia había tenido oportunidad de pronunciarse sobre la posibilidad de control por parte de la casación de las leyes extranjeras, cuando éstas resulten aplicables para resolver la controversia en Venezuela. En este sentido, puede verse la sentencia del día 31 de octubre del 61, Gaceta Forense año 1961 de octubre, número 34, en donde la Sala declaró violados los artículos 76 y 77 del Código Civil Español, realizando una interpretación de estas normas al resolver un recurso de casación por infracción de ley. El artículo 60 de la Ley de Derecho Internacional Privado establece que el derecho extranjero será aplicado de oficio. Las partes podrán aportar información relativa al derecho extranjero aplicable y los tribunales y autoridades podrán dictar providencias tendientes al mejor conocimiento del mismo. Como se observa, el derecho extranjero debe aplicarse de oficio y cae, por tanto, bajo el principio de iura novi curia. Luego se trata de una cuestión de derecho que es perfectamente controlable por el Tribunal de Casación. El artículo 412 del Código Bustamante consagra el recurso bajo examen en estos términos. En todo estado contratante donde exista el recurso de casación o la institución correspondiente, podrá interponerse por infracción, interpretación errónea o aplicación indebida de una ley de otro estado contratante en las mismas condiciones y casos que respecto del derecho nacional. Si en un litigio el juez le niega aplicación a una norma extranjera y la decisión se recurre en casación, el formalizante deberá delatar la infracción por falta de aplicación tanto de la norma de derecho positivo nacional que ordena la aplicación de la norma extranjera, como de la misma norma del derecho extranjero, que resultaba pertinente para resolver la litis. Si lo que ocurre es que el juez superior aplicó indebidamente el derecho extranjero, deberá delatarse la falsa aplicación tanto de la norma de derecho positivo nacional que erróneamente se haya invocado como atributiva de competencia del derecho extranjero, como de la norma extranjera que se haya aplicado indebidamente en la resolución del caso. Si la infracción que se comete es la errónea interpretación de una norma extranjera que era la adecuada para resolver la litis, bastará con la simple denuncia de la norma extranjera a la que se le atribuyó un contenido y alcance que no tiene por errónea interpretación. Naturalmente, en todos estos supuestos será menester demostrar la infracción y su trascendencia en la suerte del litigio, como es propio de esta denuncia en la sede de casación. Fraude de la ley. Fraude a la ley. El concepto. El fraude de la ley es el cambio deliberado y consciente de un factor de corrupción con el propósito de descartar las prescripciones de un sistema legal al que una persona está normalmente vinculada, para sustituirlas por las de un ordenamiento más favorable a sus intereses. Existe fraude cuando el cambio de ley, en lugar de ser una consecuencia normal del uso del factor de corrección, ha sido el objeto de dicho cambio obtenido por medios engañosos. El realizador del fraude en derecho internacional privado pretende liberarse de una norma
de derecho material interno que le resulta incómoda o impeditiva, lo cual se logra mediante la sustitución de la vigencia de las normas internas en cuestión por la de otra norma interna extranjera, que no le impone lo que a él le estorba o permite lo que él busca. El medio técnico para concretar esa conducta es la manipulación de un factor de conexión establecido en su propia norma o conflicto. El origen. Miaja de la Muela 1 sostiene que el fraude a la ley no es una institución propia del derecho internacional privado, ya que su origen es el fraus legis del derecho romano. El derecho romano sostiene Miaja de la Muela, pese a ser excesivamente formalista, daba la posibilidad de combinaciones hábiles mediante los cuales era posible violar el espíritu de la ley mientras su letra había sido cumplida. La esencia del fraude es lograr un resultado por un camino torcido o indirecto. ¿Cuáles son los elementos? El concepto del fraude tiene dos elementos que lo conforman, el animus y el corpus. El primero es un elemento subjetivo, la intención de evadir una legislación a la cual una persona está ordinariamente sometida, y el segundo es la materialización del propósito fraudulento, su exteriorización mediante el cambio real de un factor de conexión. La definición que ofrece el autor chileno Ducker-Bick puntualiza sobre estos extremos. El fraude consiste en sustraerse voluntaria y conscientemente a una ley determinada y colocarse bajo el imperio de otra mediante el cambio efectivo de alguno de los factores de conexión. Derecho venezolano. El artículo 6 de la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado contempla la excepción del fraude a la ley frente a la aplicación del derecho extranjero mediante esta fórmula. No se aplicará como derecho extranjero el derecho de un Estado parte cuando artificiosamente se hayan evadido los principios fundamentales de la ley de otro Estado. Quedará a juicio de las autoridades competentes del Estado receptor el determinar la intención fraudulenta de las partes interesadas. En la doctrina nacional, Tatiana de Marquet comenta la norma de la Convención en los términos siguientes. Este artículo establece el fraude a la ley como excepción de la aplicación del derecho extranjero. Para ello debe haberse producido una evasión artificial de los principios fundamentales de la ley de otro Estado parte. Se encuentra aquí el momento fundamental de la modificación voluntaria del punto de conexión de la norma de conflicto a fin de provocar la aplicación de otra ley extranjera más favorable a los intereses de las partes.